Muy bien, buenas noches, qué gusto saludarles en este gran jueves. Y vamos a iniciar leyendo Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recuerda que en el tema anterior estuvimos hablando de esta pregunta. Dios es soberano y estuvimos hablando de distinguir lo que significa la palabra soberano para darle la verdadera intención. Pero eh, enfocándonos en este versículo, recuerda que no sucede nada sin tu cooperación, porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque es muy importante que podamos comprender lo que dice aquí la palabra, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Dios hace mucho más abundante todas las cosas en nosotros, pero según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que en este equilibrio entre la fe y la gracia, tú y yo debemos cooperar con la palabra, con lo que ya somos, con lo que ya mora en nosotros, con lo que ya tenemos. Y entonces Dios no puede hacer nada que esté más allá de este poder que ya actúa en ti, el cual es la fe en la palabra de Dios, en la obra completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que aprender a armonizar con lo que somos en lo espiritual, creyentes nacidos de nuevo y así poder alcanzar eh, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esta no se va a realizar de manera automática. Tú tienes que echar a andar esa fe en tu vida, entonces tú tienes que poner a funcionar el poder de Dios en tu vida. Tenemos libre albedrío. Dios por gracia ya nos ha proveído todo, pero si nosotros no creemos, si tú no crees, no vas a recibir nada. Y entonces te la vas a pasar probablemente año tras año, día tras día, mes tras mes, preguntando, ¿por qué es que si yo creo, no he recibido las cosas que he pedido, que creo que deben de llegar a mi vida? Pero esto es porque no usamos el vocabulario correcto. Porque vas a pedir algo que ya te fue concedido. Porque estás esperando que suceda lo que hace 2000 años ya sucedió en la cruz del Calvario. ¿Por qué quieres que Dios haga lo que tú tienes que hacer? Entonces, de aquí depende que aprendamos a entender la voluntad de Dios. Y Jesucristo es el ejemplo perfecto de la voluntad de Dios. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Hechos capítulo 10, versículo 38. Y vamos a enfocarnos en la voluntad de Dios. Para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, tenemos que enfocarnos en lo que la palabra nos habla muy claro respecto a la voluntad de Dios, que ya lo hemos estado meditando, que ya hemos estado estudiando de esto. Y nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que Jesucristo hizo fue sanar a todos los que estaban oprimidos
por el diablo. La enfermedad, lo hemos comentado, no es el plan de Dios para la vida del creyente, porque la enfermedad Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Pero la voluntad de Dios, como lo podemos entender en Romanos 12, capítulo, versículo 2, que nos habla la palabra respecto a transformarnos por medio de la renovación de nuestros pensamientos para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tiene que ver con el conocimiento de la palabra, con el poder entender claramente la voluntad de Dios respecto a lo que es lo bueno, porque Dios es un Dios bueno que nos ama. Y entonces, hablando del gran ejemplo, del maravilloso ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, aquí podemos ver muy claro en la palabra que nos dice que Jesucristo fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo y con poder. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena. Lo que Jesucristo hizo fue bueno, pero nosotros no podemos decir que las cosas que pasan malas es voluntad de Dios, que los problemas son voluntad de Dios porque te quiere poner una prueba, porque te tienes que madurar, porque lo tienes que enfrentar. Y luego la gente le está echando la culpa a Dios que los problemas pasan porque Él así lo desea. Pero en la palabra, en ningún versículo tú vas a encontrar que la voluntad de Dios, que nosotros estemos pagando lo que ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces tienes que pararte firme en esta verdad para que cada día de tu vida puedas caminar como una persona que está ganando, que está venciendo y que es victorioso. Mira lo que nos dice la palabra en Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Te das cuenta qué importante es entender esto? Porque la Biblia nos revela que en los últimos días la gente llamará al mal bien y al bien mal, y entonces habrá mucha confusión porque la gente piensa que las cosas malas que suceden en esta vida son buenas, que los problemas son buenos porque te ayudan a madurar, porque tienes que entrar en un proceso en donde tiene que haber corrección, o tal vez tienes que ser una persona que tiene que pasar por un proceso para convertirte en alguien que tenga humildad, que reconozca a Dios y que sea sencillo con todas las demás personas. Esto no tiene nada que ver con lo bueno de Dios, y esas cosas malas que suceden no debemos de ponerles el nombre de que son buenas, ¿sabes? Porque es una enseñanza. ¿Acaso le faltó algo a la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo, en su obra completa y perfecta para hacer, para que tú y yo aprendiéramos? Que no dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará, nos revelará, nos recordará las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Entonces, ¿de qué depende? De cooperar con la palabra, de tener un equilibrio entre la fe y la gracia, pero en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. No tengamos miedo de hablar la verdad de la palabra, porque la verdad de la palabra trae libertad a las personas. Tú no pienses que tienes que ser cuidadoso, que tienes que ser, que poner flores y adornos a la palabra de Dios,
porque ella no necesita tu ayuda, no necesita que tú seas prudente, no necesita que seamos, ¿verdad? Porque a veces estamos en esa posición de que no, yo voy a esperarme un poquito para ser prudente o le voy a decir las cosas, pero le quiero dar la razón a lo malo para adornar y mezclarlo con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Todo un desastre, porque no cumpliste tu propósito primeramente, que es declarar la verdad del Evangelio de Dios. Entonces, si tú no puedes discernir entre lo que Dios está haciendo y entre lo que el diablo está haciendo, no vas a saber qué es lo que tú debes de resistir, qué es lo que tú debes de hacer para que entonces camines en la voluntad de Dios. Estarás en completa confusión y eso pasa al día de hoy en la mayoría de los creyentes. ¿Por qué? Porque queremos adornarle y queremos ponerle cositas bonitas, moños, adornos, palabras de nuestra propia carne para aparentemente quererle dar oportunidad a Dios para que Él obre, opere o trate con las personas, cuando no es necesario. La misma palabra tiene un efecto poderoso, es viva, es eficaz y vivifica las vidas de las personas, las aviva, les trae revelación, les trae sabiduría. Probablemente en la carne pueda causar algún conflicto, pero es muy importante siempre hablar con la verdad y corregir a las personas en sus conceptos equivocados con la palabra, con la verdad de la palabra. Porque mira, te voy a poner un ejemplo que el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con una amiga y entonces en ella entender el concepto de que Cristo ya murió, que Cristo ya fue a la cruz y que nos ha concedido todo en la cruz del Calvario. Platicábamos batalla para meter el concepto de que ahora yo soy quien tiene el control de todas las cosas. Batallan las personas en este sentido, el decir que Dios tiene todo en control y yo estoy esperando a que lo que Dios tiene todo en control siga teniendo el control de las cosas y entonces las personas piensan que hay que sentarse a esperar a que Dios tome el control, cuando Él ya lo tomó y entonces nosotros al tomar el control, porque el Señor Jesucristo nos dio poder y autoridad, recuperó ese poder y autoridad que el hombre había perdido en Génesis 1, donde habla la palabra que Dios nos dio poder y autoridad y entonces la serpiente engañó a Eva y perdieron ese poder y esa autoridad que Dios les había dado. Pero ahora tú y yo tenemos que entender que Dios, a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, recuperó para nosotros ese poder y esa autoridad. Y entonces a las cosas les tenemos que hablar directo, como son. No debemos de esperar a que Dios tome el control, porque ahora tú tienes que tomar el control, tú tienes que hablarle al problema, tú tienes que decirle que se quite. Si tú quieres que algo venga a tu vida para que sea esa bendición del propósito que se manifieste en tu vida, del propósito que Dios ha tenido para tu vida en un proyecto de trabajo, de negocio, de salud, tú tienes que declarar la palabra de poder, porque el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ya mora en nosotros por su Espíritu Santo. Así es que no le demos vueltas a las cosas y no nos distraigamos con doctrinas equivocadas. Lo que dice la palabra es lo que debemos de hablar y es lo que debemos de hacer. Al declarar la verdad y al declarar la palabra de Dios, el poder se va a manifestar y es ahí en donde tú y yo vamos a comprobar esa buena voluntad de Dios y entonces vamos a seguir nuestro camino. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Santiago 1, capítulos 2 al 4, versículos, perdón, del 2 al 4. Dice: hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate en estos versículos, cómo es que se le ha dado, se ha alterado el significado y el uso de estos versículos de una manera equivocada para enseñar que Dios controla todo en tu vida. Y mira, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Punto. Cuando tú y yo estamos en diversas pruebas respecto al entendimiento de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar o a quien se deje devorar, y pudieran venir algunas situaciones en tu vida en donde estés en el punto de que si me voy por lo malo o decido mantenerme y no sé qué hacer, pero no termina ahí. ¿Por qué? Continúa diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia, continúa diciendo, tenga su obra completa. Y la paciencia es un fruto del Espíritu en la vida del creyente. No es algo con lo que vienes en automático cuando no has creído, cuando no has sido salvo. No, la paciencia es un fruto del Espíritu, pero la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la fe también es un fruto del Espíritu que mora en nosotros. Por eso es que dice que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Y cómo es que viene la fe a nuestras vidas? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estar meditando en la palabra, tenemos que estar declarando la palabra una y otra vez, declarándola, escuchándola, leyendo las escrituras, para que entonces tenga su obra completa. Ese es el verdadero significado. Y entonces seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, esto encierra la integridad de que no solamente tienes que enfocarte de manera equivocada en el concepto de que las diversas pruebas en tu vida pues producen fe y paciencia, y entonces Dios me está mandando estas pruebas. El Señor nos está diciendo que hay pruebas, que el diablo anda como león rugiente y quiere devorarnos, quiere venir a robar, a matar. Él no viene a hacerte un cariñito, él ataca, el enemigo te ataca a matar. Él no está esperando darte un rasguño, él te quiere destruir, pero tú y yo tenemos que saber que tenemos que estar completos en Cristo, seguros en Cristo, que la palabra de Cristo es poder, que ella mora en nosotros. Y entonces cuando estamos en ese equilibrio de la fe y de la gracia, ya no esperando que Dios haga, sino nosotros actuando por la fe, declarando la palabra de Dios, sabiendo que el fruto del Espíritu es paciencia, y es algo que se da de manera automática en una vida natural, sobrenatural, porque ahora nosotros no somos de este mundo, no somos comunes, no somos como aquellos que no conocen la verdad de la palabra, no reaccionamos como aquellos que no han creído, sino que permaneciendo en su palabra, creyendo en ella, entonces esa fe produce paciencia en nosotros y nos lleva a tener una obra completa de bendición, de éxito,
¿sí? Para que no nos falte cosa alguna. Esta es la intención de la palabra de Dios. No que te enfoques en que, bueno, pues estás teniendo problemas y entonces, pues es que dice la palabra que yo me voy a encontrar en diversas pruebas. Pero la respuesta y la solución está ahí, en la palabra de Dios. Pero no nos quedemos cortos, leamos, continuemos instruyéndonos en la verdad de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo lo dijo muy claro: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Debemos permanecer en la palabra y la palabra en nosotros para entonces verdaderamente ser libres por el conocimiento, por la fe que va a producir en nosotros esa paciencia. ¿Te das cuenta qué importante es? Ahora vamos a Romanos 15:4. Versículo 4, capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. ¿Te das cuenta cómo es tan certera la palabra, que nos instruye de tal manera para decirnos que todo lo que ha sido escrito ha sido para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia, por haber sido instruidos, por haber puesto atención a la palabra, por inclinar nuestro oído, cambiando la actitud de nuestro corazón, entonces nosotros podamos entender que la paciencia viene del fruto del conocimiento de las escrituras. Esa es la verdadera paciencia y entonces va a tener su obra completa y vamos a poder ser perfectos y cabales respecto a que vamos a estar alcanzando el propósito de nuestras vidas. Vamos a poder vencer en contra de todo aquello que quiere venir a nuestras vidas a traer ese tipo de las pruebas, los problemas y poder vencer a la enfermedad, poder vencer a todo aquello que no esté funcionando en nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, la paciencia es la fe puesta en práctica. Nosotros meditamos en la palabra de Dios, la estamos día a día recordando y declarando, y viene una situación y en vez de ponernos a pensar en otras cosas, declaramos la palabra de Dios y lo haces constantemente en tu vida y entonces va a tener ese fruto, porque la paciencia te va a llevar a estar eh, teniendo su obra completa por la fe. Pero esto es algo que se tiene que estar haciendo una y otra vez, no se da en automático, no es algo de que ahorita lo pienso y como obra de magia. Claro, hay situaciones que tenemos que enfrentar de repente, pero tú ya practicaste, ya te ejercitaste en la fe, en la paciencia y entonces es algo que los has estado haciendo por un periodo prolongado. La fe por eso dice la palabra que viene por el oír, por el oír y por el oír, por la palabra de Dios. Esta es una enseñanza para nuestras vidas, para conocer la voluntad de Dios. Gálatas 5:22 nos afirma, mas el fruto del Espíritu es paciencia y es fe, templanza, mansedumbre, benignidad, bondad. Pero lo que hoy nos queremos enfocar para que podamos entender la voluntad de Dios es que este debe de ser una práctica que tenemos que hacer por un periodo prolongado y es lo que hemos estado haciendo. Cada día de nuestras vidas tenemos que estar ejercitándonos en la palabra de Dios para que se pueda manifestar esa fe y esa paciencia. Y yo te aseguro que hasta tú te vas a sorprender de conocer hasta dónde puedes
manifestar esa paciencia en tu vida porque has creído en las promesas de Dios, has creído en su palabra, has creído en su propósito. Y entonces, tenlo muy claro para tu vida, que la paciencia no viene por las dificultades y por las tribulaciones. Eso no te va a llevar a ejercitarte o a manifestar en tu vida paciencia y fe. Es por el estarte ejercitando en el aprender la palabra, en el meditar en la palabra, porque no puedes ser una persona que esté desesperada y tengas una situación y un problema y todos los días lo mismo y nada más estás diciendo, Señor, es que yo tengo fe en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué más? ¿Qué solución específica le estás dando a esa situación? ¿Qué palabra tienes para vencer, para resistir? Es muy importante que puedas verlo de esta manera, porque si tú ya tienes esa paciencia a través de la palabra de Dios, eh, tienes la paciencia, y esta paciencia junto con la fe, que son el fruto del Espíritu Santo en tu vida, que es algo que ya está en tu interior, tienes que estarlo usando constantemente para que tengas esa resistencia completa y total a lo que pueda venir a tu vida respecto a pruebas o a situaciones difíciles. Pero tienes que perseverar en la palabra, porque si tú no perseveras en la palabra, quiere decir que no estás creyendo correctamente. Quiere decir que te estás distrayendo y que no has podido vencer simple y sencillamente el permanecer en las palabras de Cristo, en la palabra de Dios. Entonces, persevera, permanece en la palabra y entonces imagínate que serás una persona que se sentirá como aquel que está peleando en el campo de batalla y que no es, esto es como cuando estás en la escuela vamos a poner este ejemplo, en la escuela de quiero ponerte el ejemplo, pero no me acuerdo del nombre de la Armada o de los policías. Y entonces te estás entrenando para ser policía y ya recibiste toda lo que es lo escrito, la teoría, ya recibiste algunas prácticas en donde hiciste ahí algunas prácticas, como lo vemos en la televisión, que están en la escuela de policías y luego van a una casa y pelean con los monos ahí que les ponen de maniquís y hacen toda una escena, pero cuando van a la realidad, tienen que demostrar que lo que aprendieron en la escuela y lo viven en lo real, lo tienen que mejorar. Entonces, tenemos que saber que tú y yo vamos a ser mejores soldados. Después de ese entrenamiento, cuando lo pongamos en práctica y pueda venir un ataque a nuestras vidas, vamos a ser exitosos, vamos a ser más que vencedores, porque fíjate, Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay dos cosas muy importantes en nuestras vidas. Hay algunas cosas a las que debemos de someternos, que es esta parte, someteos pues a Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, a la ley de la libertad de vida que es en Cristo Jesús. Tenemos que saber que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, pero tenemos que respetar, tenemos que cumplirla, tenemos que ser congruentes con lo que estamos aprendiendo. Pero luego dice la palabra, resistid al diablo. Tú tienes que resistir al diablo. Tú tienes que saber que Dios es bueno,
y que el diablo es malo. Y entonces, cuando tú te aplicas en la práctica por la palabra de Dios, estás causando que en tu vida el bien se manifieste, que la voluntad de Dios se manifieste, pero solamente por cooperar con la palabra. Pero si tú te estás distrayendo y estás escuchando doctrinas equivocadas y le estás poniendo atención a las cosas malas, tienes que saber que entonces estás cooperando con el diablo. Y esto te va a llevar a que te sometas y entonces él te va a atacar y él te va a poner en una situación difícil. No es lo que debe de suceder en la vida del creyente. Te voy a invitar a que me acompañes a Santiago 1, capítulos, versículos 12 y 13. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, dime, ¿acaso la palabra dice que Dios, después de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, va a venir a meternos en problemas? Primero, pues Él no es tentado ni tienta a nadie, y menos por el diablo. Y entonces, no digas que cuando pasan estas cosas es porque Dios está mandándote problemas, porque te quiere meter en una prueba para que tú demuestres fortaleza, para que demuestres que puedes hacerlo. Nadie puede en este mundo agradar a Dios. Nadie puede en este mundo causar que el corazón de Dios se conmueva, ni que tenga más misericordia, que tenga más amor por nosotros, porque el único que lo pudo hacer, el único que pudo alcanzar su estándar de exigencia es Jesucristo. Y hace 2000 años en la cruz del Calvario, Él ya lo hizo por nosotros. Así es que no digamos esas cosas, es un error muy grande, pero es una mentira del diablo. Por eso es importante que nos sometamos a la palabra, que la conozcamos y entonces cuando tú estés pasando por alguna situación, agárrate de la palabra, declara la palabra y enfócate en ella, porque ese es el poder de Dios que mora en ti para poder ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y entonces serás bienaventurado, estarás feliz, porque tú estás resistiendo al diablo y sometiéndote a la palabra de Dios. La buena voluntad de Dios Buena, es agradable y perfecta. los problemas, los ataques de las bombas, de la guerra, que si un huracán, que si el país está en una situación crítica, no es porque Dios esté enviando al hombre a que reflexione, no nos está enviando ninguna prueba, no está Dios más enojado con el hombre. El Señor Jesucristo lo hizo completo en la cruz del Calvario. Ahora tenemos que meditar en su palabra para poder vencer, para resistir al diablo y someternos a la palabra de Dios para comprobar su buena voluntad. Amén. Señor, Amén. te damos gracias por tu palabra poderosa y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia, el regalo gratuito de tu justicia. Amén.